Mi pantalla, chicos. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? ¿Sí? ¿Pueden verla? Sí se puede. Ya, listo. Bueno, chicos, entonces el tema va a ser evaluación prehospitalaria básica. Este tema es importante ya que nosotros debemos saber cómo vamos a evaluar al paciente antes de que vaya a, por ejemplo, antes de que entre a nuestro servicio, ¿no? Cómo nosotros vamos a actuar, qué cosa vamos a administrar, qué cosas tenemos que hacer, en qué pensar, para que de esa manera pueda llegar este paciente estable al hospital. Por eso es prehospitalaria, antes de llegar al hospital. Listo. Entonces vamos a hablar el día de hoy del trauma torácico y el manejo inicial de la vía aérea, la fisiología de la ventilación, el equilibrio ácido-base, la patofisiología, los traumas torácicos y el trauma abdominal, ¿no? Respecto al manejo inicial de la vía aérea, lo que nosotros debemos recordar, acá hay un poco de anatomía, aquí está mi puntero ya, de que la lengua es fundamental en los traumas. ¿Por qué? Porque la lengua es tan importante, ya que la lengua, cuando ocurre un accidente, un trauma, esta lengua lo que va a hacer es caer hacia atrás, ¿no? O sea, se va hacia atrás. Y si cae hacia atrás, lo que va a hacer es tapar, o sea, ocluir el paso del aire, lo cual obviamente va a ser mortal. ¿En qué casos la lengua puede irse hacia atrás, puede caer hacia atrás? En traumas neurológicos, en traumas cervicales, en traumas torácicos, los cuales estos pueden producir de que la lengua tenga una disfunción. Entonces nosotros vamos a tener la intubación endotraqueal, ¿no? El cual es un procedimiento médico, que nosotros los médicos, solo los médicos lo hacemos, donde lo que nosotros buscamos es poder introducir un tubo dentro de la luz de la tráquea, ¿no? Como acá les estoy mostrando. ¿Para qué? ¿Y para qué vamos a introducir un tubo? Ustedes se preguntarán, ¿no? Esto lo hacemos para poder asegurar el paso del aire a la vía aérea. Entonces, miren esta imagen acá. En la parte superior vemos la epiglotis. A los lados externos, todos lados, tenemos las cuerdas vocales. Y en este hueco que ven acá, ahí al fondo está la tráquea. Por eso se llama intubación endotraqueal, porque va en la tráquea. ¿Sí, chicos? Acá hay un poquito más de anatomía, ¿no? Aquí tenemos las cuerdas falsas, las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales verdaderas son estas blanquitas. Cuando esto se abre, ahí vamos a poder ver la glotis y al fondo la tráquea. ¿Ya? ¿No? Acá es lo mismo. Miren, nosotros acá retraemos la lengua, ¿no? Con una hoja y ingresamos el tubo dentro de la... Aquí está, miren, los lados, el amarillo son las cuerdas vocales e introducimos el tubo en la tráquea, ¿no? Le pueden preguntar, eh, mm, ¿qué instrumento utilizamos para hacer una intubación endotraqueal? El laringoscopio, ¿no? Y este laringoscopio va a tener mi tubo endotraqueal. ¿De chicos? Entonces, vamos a hablar un poco de la fisiología de la ventilación. ¿Y qué me refiero con fisiología? O sea, ¿cuál es la manera correcta que nuestro cuerpo funciona respecto a la ventilación? ¿Cómo es que nosotros respiramos o cómo nuestro cuerpo debe respirar de manera correcta cuando está todo sano? ¿Ya? Ahí vamos a ver este video, chicos. El funcionamiento del sistema respiratorio. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica,
protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alvéolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alvéolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alvéolos al nacer, pero en la edad adulta, este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alvéolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alvéolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. En la actualidad, este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico. La contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte a la atmósfera está provocando un aumento en la incidencia de numerosas enfermedades respiratorias, el sufrimiento de nuevas afecciones e incluso cambios en la morfología de los pulmones, los cuales llegan a presentar tejido cicatrizado y manchas negras debido a los productos tóxicos inhalados. Sin embargo, es sin duda el tabaquismo el principal flagelo para los pulmones del ser humano moderno. Cada día existen más fumadores y cada día nos hallamos más expuestos al humo extremadamente nocivo de los cigarrillos, de manera directa o pasiva. Ya seas un fumador activo o pasivo, debes saber que el humo de cigarrillos y tabacos contiene no solamente nicotina, sino también aminas heterocíclicas que pueden dañar el ADN de las células del tejido pulmonar. Esto, unido a la inflamación que provoca, favorece la aparición y proliferación de células cancerígenas, así como el desarrollo de vasos sanguíneos que alimentarán el tumor. Evitando fumar, disminuirás en un 80% las probabilidades de que sufras cáncer de pulmón, boca, garganta y esófago, así como numerosas enfermedades respiratorias. Cuida tus pulmones, realizando ejercicios de respiración. Aléjate de sustancias químicas nocivas e incrementa tu consumo de frutas y vegetales. Correr, nadar y montar bicicleta te ayudarán a fortalecer tus músculos y desarrollar la capacidad pulmonar. Rodéate de aire puro y respira profundamente. Tus pulmones te lo agradecerán. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Listo, chicos. Entonces, ¿qué cosa no debemos olvidar?
¿Qué cosa? Por nada del mundo debemos olvidar la inspiración y la expiración. ¿Qué cosa es la inspiración? Es el aire que entra por la nariz. Cuando nosotros hacemos, mientras que la expiración es el aire que sale por la boca. Cuando nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, a nivel de los alvéolos, exactamente en la membrana alveolo-capilar es donde se produce el intercambio gaseoso. Ustedes dirán, ¿qué intercambio gaseoso? Es cuando ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono, que es el CO2. Entonces, ¿qué pasa, chicos, durante la inspiración? El diafragma y los músculos intercostales se van a contraer. Entonces, estas costillas lo que van a hacer es separarse o se van a alejar. Entonces, el diafragma se va a mover hacia abajo y se va a poner de forma horizontal. Mientras que en la expiración, el diafragma y los músculos intercostales se relajan. Entonces, chicos, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el músculo o cuál es el músculo, mejor dicho, más importante en la respiración? ¿Saben o se acuerdan? El diafragma. El diafragma, muy bien, no deben olvidar. El diafragma es el principal músculo en la respiración. Ya, chicos, tanto en inspiración como en expiración. Ahora tenemos el equilibrio ácido-base. Acá no quiero que se confundan mucho. Es un tema que en realidad esto lo van a aprender en fisiología, no tanto, y en fisiopatología, no tanto acá, pero como le han puesto en su teoría, es necesario que sepan cosas básicas. No quiero eh, que se mareen tanto. Lo único que quiero que ustedes aprendan de acá y que probablemente les venga en su parcial es, ¿cuál es el pH normal de una persona? De 7.36 a 7.44. Es el pH normal que todos nosotros debemos tener. pH normal o eudemia, ¿ya? Son sinónimos. Eudemia significa el pH normal, ¿ya? pH en sangre, ojo. Entonces, si esta eudemia tiene un valor mayor al 7.44, el cual es el 7.44, que es el límite, vamos a llamar que es una alcalemia, alcalosis, ¿ya? Mientras que si es menor mi pH a 7.36, voy a llamar acidosis o acidemia. ¿Ya, chicos? Entonces, fácil, lo único que quiero que se acuerden. Un pH mayor a 7.44, alcalosis o alcalemia. pH menor a 7.36, acidosis o acidemia. Y lo que nunca se deben olvidar, cuál es el valor del pH normal, de 7.36 a 7.44. Entonces, este equilibrio ácido-base normalmente se da entre la producción del dióxido de carbono, que es el CO2, y el bicarbonato, que es el HCO3, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno va a compensar el otro. Entonces, cuando el dióxido de carbono, cuando el CO2 aumenta en la sangre, se da una acidosis respiratoria. Y el cuerpo, como mecanismo de defensa, va a responder con una alcalosis metabólica, lo contrario. Entonces, una alcalosis metabólica aumenta el bicarbonato. En cambio, cuando el bicarbonato disminuye en una acidosis metabólica, ya sea como respuesta a una infección generalizada o una cetoacidosis diabética, el bicarbonato también va a disminuir para compensar esa respuesta. ¿Qué hacía yo para acordarme cuál aumenta, cuál disminuye? Vamos a escuchar nosotros dos términos, ¿ya? La acidosis o alcalosis, basta que ustedes escuchen acidosis A, pH menor a 7.36, alcalosis, pH mayor a 7.44. Pero luego van a escuchar dos palabritas más, respiratoria y metabólica. Cada vez que ustedes escuchen metabólica, se refiere a algo con respecto al bicarbonato. ¿Ya? Metabólica, bicarbonato. En cambio, cada vez que ustedes escuchen respiratoria, van a asociarlo a dióxido de carbono. Acuérdense de que en la fisiología ingresa oxígeno al alveolo y botamos el CO2, el dióxido. Entonces, cada vez que nosotros respiramos, inspiramos
oxígeno y botamos, cuando hacemos la expiración, botamos CO2. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se aprendan. En conclusión, entonces, ¿qué cosas sí les pueden preguntar en su parcial? Si sube el dióxido de carbono, la respuesta es que va a subir también el bicarbonato. Si sube el bicarbonato, sube el dióxido de carbono. Si baja el bicarbonato, baja el dióxido de carbono. Si baja el dióxido de carbono, también baja el bicarbonato. O sea, que siempre van a estar de la mano en función de los pulmones y de los riñones. Pulmones, CO2, dióxido de carbono. Riñones, bicarbonato. Es lo que quiero que ustedes se aprendan, para que no se hagan tantas bolas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un video donde también les van a explicar, ¿no? Qué cosa es el equilibrio ácido básico, qué órganos intervienen, cómo se produce, importancia y algunos trastornos. Como les dije, acá esto no es necesario que se lo aprendan a la perfección, pero sí es necesario que lo sepan muy bien los conceptos básicos, los cuales les van a servir para su parcial y también para la vida. ¿Qué es el equilibrio ácido-base? ¿Qué características presenta y cómo se va a realizar en nuestro organismo? Bueno, pues primero vamos a decir que el equilibrio ácido-base en realidad es un concepto totalmente químico, pero que en este sentido pues lo vamos a estar explicando aplicado al cuerpo, ¿vale? Porque también pues es un proceso químico que sucede en nuestro cuerpo. Y pues básicamente lo que quiere decir este mecanismo es que siempre se va a intentar mantener una homeostasis, que esto es pues un equilibrio entre todas las sustancias que sean ácidas y las sustancias que sean básicas, ¿vale? Que nosotros, para que nos entendamos de manera sencilla, vamos a decir que un ácido es aquella sustancia que va a hacer que el pH de nuestro cuerpo sea menor, ¿vale? Que el pH baje. Y en cambio la base va a hacer que el pH aumente, ¿vale? Siendo que nuestro pH corporal es de 7,2, que eso está bastante cerca de la neutralidad, que la neutralidad es 7, pero siempre tiene que estar en ese 7,2. Menos de 7,2, o sea, el irse a 7 tampoco sería lo correcto. Ahí tendríamos un poco de acidificación del medio, ¿vale? Porque estaría un poquito más ácido de lo que le conviene a nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a hacer nuestro cuerpo esta regulación de ácido base? Pues sobre todo vamos a estar hablando de la regulación que se genera a nivel del sistema respiratorio en los pulmones y luego a nivel renal en los riñones, ¿vale? Pues porque podemos tener diferentes procesos si se nos desregula este equilibrio ácido-base, ¿no? Podemos tener lo que se denomina acidosis y alcalosis. Acidosis sería cuando aumentan los ácidos, ¿vale? Y entonces el pH disminuye, pues tenemos esa acidosis, y alcalosis al revés, las bases aumentan y entonces el pH también aumenta y tenemos esa patología de alcalosis, ¿vale? En ese sentido, lo que regulan los pulmones es la cantidad de CO2, porque el CO2 en nuestro cuerpo se va a comportar como un ácido, ¿vale? Y los riñones lo que van a regular es la cantidad de bicarbonato, que el bicarbonato se comporta como una base, ¿vale? Entonces, ahora vamos a poner un ejemplo también con una imagen, ¿no? Pues en el caso de que tuviéramos un problema respiratorio, ¿vale? Pues vamos a imaginar que por algún motivo tenemos una hipoventilación, ¿vale? Esto es que podemos respirar menos de lo normal, ¿no? Y entonces, ¿qué sucederá? Pues que aumentará el CO2, ¿no? Pues porque no conseguimos realizar bien esa ventilación y entonces pues se nos va acumulando el CO2 en los pulmones y entonces lo que sucede es que el pH disminuye, pues porque ya hemos dicho que el CO2, como se comporta como un ácido, pues va a hacer que el pH disminuya y entonces pues tenemos una acidosis respiratoria, ¿no? Pero esto
el cuerpo mandaría una compensación, que sería que nuestros riñones empezarían a crear mucho bicarbonato para intentar tener más base, ¿no? Y que este pH pues volviera a ser de 7,2, y esa sería una compensación. Pero tenemos muchos otros tipos de acidosis y de alcalosis. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de fisio. Ya, listo, chicos. Entonces, chicos. Bueno, como vieron en el video, lo que nosotros debemos acordarnos es acidosis metabólica, donde acidosis, el pH está disminuido. Por ende, quiere decir de que mi dióxido de carbono también está disminuido y mi bicarbonato también está disminuido. Mi alcalosis metabólica, alcalosis, mi pH está aumentado, mientras que mi bicarbonato y mi dióxido de carbono también están aumentados. Luego tengo mi acidosis respiratoria, acidosis, pH disminuido, y mi bicarbonato y mi dióxido de carbono aumentado. Por el otro lado, tengo mi alcalosis respiratoria, donde tengo un pH elevado, pero un dióxido de carbono y un bicarbonato disminuido. Entonces acá van a ver varios términos, los cuales ustedes tienen que aprender poco a poco, ¿ya? Estos son términos que, por ejemplo, tenemos la hipoventilación. Les pueden preguntar, ¿no? ¿Qué es una hipoventilación? Que es cuando hay una disminución de las funciones neurológicas, productos debido a ¿qué? A una obstrucción, ya sea de la vía respiratoria alta o de la vía respiratoria baja. ¿Ya, chicos? También puede ser producto de una disminución de la capacidad de la expansión de los pulmones, o sea, los pulmones no se están expandiendo de manera adecuada. Luego también es muy frecuente escuchar hipoxia. ¿Y qué cosa es la hipoxia? Es la disminución de la difusión de oxígeno. Recuerden de que para que todos nuestros órganos funcionen de manera correcta necesitan que les llegue oxígeno. Entonces, hay una disminución de la difusión de oxígeno a través de los alveolos y las membranas capilares, las cuales pueden disminuir el flujo de sangre, ¿no? Hacia los alveolos. Y puede incluso resultar con una inhabilidad de que el oxígeno pueda llegar a todos los capilares, ¿no? Usualmente esto, ¿por qué ocurre una hipoxia? Porque los alveolos pueden estar edematizados, con edemas, inflamados, pueden tener fluidos, ¿no? ¿Y qué pasa si un tejido está con hipoxia? Entonces, lo que va a suceder es que va a haber una muerte celular, una muerte a nivel celular, y posteriormente incluso puede llegar a tener una muerte del tejido de manera completa, ¿ya? Entonces, ¿por qué creen de que cuando no llega el suficiente oxígeno a los órganos, lo que nosotros prevenimos es que se produzca una isquemia que luego termine en una necrosis? ¿Ya? Isquemia es cuando toda la sangre, o sea, mejor dicho, ya no llega la sangre de manera adecuada, y una necrosis es cuando ya está el tejido muerto, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que prevenir es la necrosis. Por eso esta hipoxia, la hipoxia es lo que inicia mi isquemia, es una secuencia. Primero inicia mi hipoxia, de ahí se presenta una isquemia y de ahí termina en una necrosis, o sea, en la muerte del tejido por completo. Entonces, chicos, tenemos también los traumas torácicos de los que vamos a hablar hoy, donde tenemos diversos traumas torácicos, que en primer lugar tenemos a las fracturas de costillas, luego tenemos el colapso esternal por contusión, que usualmente es por golpes, como por ejemplo un accidente automovilístico. También tenemos la contusión pulmonar y la contusión miocárdica, ¿no? El neumotórax es una palabra la cual ustedes deben recordar siempre, que es cuando hay aire entre la pleura y el pulmón. Hemotórax, sangre, hemotórax, cuando hay formación de sangre entre pleura y pulmón. Luego tenemos el trauma external con compromiso cardíaco.
también tenemos el taponamiento pericárdico, la ruptura aórtica, la ruptura de la aorta, la ruptura traqueal o bronquial, una asfixia por trauma o una ruptura diafragmática, ¿ya? ¿Alguno de ustedes, chicos, sabe qué cosa es la pleura? ¿O se acuerdan qué es la pleura? Como una membrana que cubre los pulmones. Muy bien, ¿no? Es una membrana delgada, la cual va a cubrir todos mis pulmones y también va a revestir el interior de la cavidad torácica. Ya, eso no lo olviden. Entonces, para que una costilla de un adulto se pueda romper, tiene que ser un traumatismo muy fuerte, ¿no? Necesita que haya habido una fuerza considerable. El 30% aproximadamente de los pacientes tienen fractura en la primera o segunda costilla, ¿no? Donde obviamente se encuentran los vasos sanguíneos más importantes, como cuáles, por ejemplo, las venas yugulares, la arteria carótida, el ápice del pulmón, ápice del pulmón es la parte superior del pulmón, ¿ya? Y muchos de estos problemas en estas estructuras anatómicas, como les acabo de comentar, pueden estar asociados a una fractura de primera o segunda costilla, ¿ya? 5% de estos pacientes son los que pueden tener incluso una ruptura de aorta asociado al problema que tienen, ¿ya? ¿Y cuál es la arteria más grande de todo el cuerpo, chicos? ¿Cuál es? La aorta. La aorta, muy bien. Luego tenemos el neumotórax, ¿ya? Como les había comentado, neumotórax, presencia y acúmulo de aire en la cavidad pleural, entre el pulmón y la pleura. ¿Qué cosa vamos a ver? Miren, acá les he puesto una imagen de una radiografía donde vemos una radiolucidez. Ustedes me dirán, ¿qué significa la radiolucidez? Hay dos términos los cuales ustedes tienen que saberlo. Más adelante, incluso cuando ya lleven diagnóstico en cuarto año, les van a enseñar. Pero lo básico que quiero que ustedes se acuerden es, cuando le dicen, esta imagen es radiolúcida o los pulmones están radiolúcidos, significa que está de color negro. Miren, así está negro, ¿no? Y radiopaco es cuando es de color blanco. Entonces, en un neumotórax, cuando ustedes vean una plaquita, una radiografía, van a ver que los pulmones están... A ver, quiero buscar el criterio ya. Ustedes van a ver que los pulmones están radiolúcidos, o sea, negros. Miren, están radiolúcidos. Va a haber una horizontalización y va a haber un aumento en el tamaño de las costillas, también lo pueden ver en un neumotórax, y va a haber incluso una desviación contralateral del mediastino. Ya, esas son preguntas que probablemente puede llegar en su parcial, sí, puede ser. Luego tenemos el tórax inestable, ¿ya? Esa pregunta también es muy común que les puedan hacer. Ya, la pregunta va a ser así. ¿Cuántas costillas tienen que estar fracturadas para ocasionar o para producir un tórax inestable? La respuesta es más de 3. Más de 3 puede producirme un tórax inestable. ¿Y qué cosa es un tórax inestable? Es un tórax el cual tiene un movimiento paradojal. ¿Qué cosa es un movimiento paradojal? Que durante la inspiración mi tórax se va a inflar, cuando lo normalmente es que no se infle, ¿no? Lo normal es que cuando nosotros inspiramos, el tórax se va a hundir, pero no, acá en la inspiración el tórax se va a inflar, ¿no? Y normalmente siempre en el tórax inestable hay fractura de los costales anteriores. Miren acá la imagen. Inspiras, miren acá cómo está mi tórax. Se retrae. En la inspiración, aumenta. Entonces, ¿qué le pueden preguntar acá también? ¿Qué se observa en el tórax inestable? Un movimiento paradojal, ¿ya? También debemos recordar de que cualquier golpe directo, cualquier fractura de costilla
puede provocar una contusión pulmonar, un daño pulmonar, lo cual es muy frecuente, ¿ya? Cuando el pulmón se golpea, lo que va a hacer es que se forme un hematoma por dentro, o sea, un moretón, ¿ya? Cuando este golpe es muy grande, incluso puede acompañarse de una dificultad respiratoria para el paciente y luego incluso con una neumonía secundaria o incluso una insuficiencia respiratoria, la cual, si no se trata adecuadamente, puede llegar a un distrés respiratorio. Si es que obviamente esta contusión es muy masiva, la cual es una emergencia fatal, ¿no? Un distrés respiratorio. Luego tenemos el hemotórax, hemo de sangre. Entonces, acá observamos sangre entre el pulmón y la pleura. Que radiológicamente, ¿cuál es la característica más importante que vamos a ver en un hemotórax? La curva de Damasceno, ¿ya? La curva de Damasceno, lo de acá, que significa que es una característica a la cual hay sangre. ¿No, chicos? Esto es la característica de que hay sangre. Acuérdense, hemotórax, curva de Damasceno. Luego tenemos el taponamiento pericárdico, ¿ya? Acá lo que pasa es que va a haber una acumulación de líquido pericárdico a presión. Entonces, al haber mucho líquido, va a dificultar de que el llenado de las cavidades cardíacas sea correcto, o sea, sea adecuado. Por ende, el gasto cardíaco va a disminuir. Y esto también le pueden preguntar. En el taponamiento pericárdico, lo que ustedes van a ver es la tríada de Beck, así se llama, tríada de 3 cosas que vamos a ver. Ingurgitación yugular, ruidos cardíacos lentos y, mejor dicho, hipotensión arterial. Mi paciente presenta ingurgitación yugular, presenta ruidos cardíacos lentos, presenta hipotensión. Yo tengo que estar pensando, este paciente está ahorita con un taponamiento pericárdico, o sea que mi famosa tríada de Beck. Luego también, chicos, voy a tener tipos de shock. El distributivo y el hipovolémico. El distributivo puede ser neurológico, el cual es producido por una lesión en el sistema nervioso central. El séptico, debido a una infección. El anafiláctico, el cual puede ser debido a una reacción alérgica exagerada. Un tóxico, debido a una toxina, una bacteria. Y el vasopléjico puede ser debido a una cirugía cardíaca donde se ha usado, por ejemplo, una máquina corazón-pulmón por mucho tiempo. Mientras que el shock hipovolémico puede ser hemorrágico, por ejemplo, por un trauma por arma de fuego, un trauma por arma blanca, un trauma abdominal cerrado. Y un shock hipovolémico también en el tercer espacio, que por ejemplo un paciente cirrótico acumula mucho líquido en el abdomen, lo cual hará que obviamente la presión arterial caiga. En una obstrucción intestinal también incluso va a formar un tercer espacio, ¿no? El cual no debería ser. Luego tengo mi bomba cardíaca, ¿no? La obstructiva, la cual es la extrabomba cardíaca, donde tenemos el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax, el taponamiento pericárdico y la bomba cardíaca intrínseca, donde son los shock cardiogénicos, el síndrome de Takotsubo, cuando hay una depresión miocárdica, o el IMA, ¿no? Que es el famoso infarto agudo del miocardio. ¿Cómo funciona este shock cardiovascular? Pues sí, los voy a ver en el paciente. Hay una pérdida del color de la piel, el paciente va a estar pálido, va a estar hipotérmico, o sea, su temperatura va a disminuir. Va a haber ausencia, ya sea del pulso distal o pulso filiforme. Va a haber un enlentecimiento del llenado capilar. ¿Alguien se acuerda cuánto tiene que ser el llenado capilar normal? ¿Cuánto se debe demorar? Menor ¿Se a acuerda? 2 segundos. Menos de 2 segundos, muy bien, ¿no? Entonces acá estos pacientes pueden tener 4, 5 segundos para que ocurra el llenado capilar. ¿No? Como acá dice, ¿no? Presionamos una de las uñas y estas uñas se va a poner blanca. Y en menos de 2 segundos debe volver a su color normal. Acá hay parámetros hemodinámicos de shock hipovolémico que les he puesto, que lo único que quiero que ustedes se prenden acá es la pérdida sanguínea y el pulso, ¿ya? Es lo único que me importa.
La única, la única. Ah, no, y lleno capilar también puede ser. Ya. Pérdida sanguínea. La clase 1 del shock hipovolémico hay una pérdida de menos de 750 mililitros. Clase 2, de 750 mililitros a 1500 mililitros de pérdida sanguínea. Ojo, mi pulso acá está más de 100 todavía. Clase 3, pérdida sanguínea de 1500 a 2000 mililitros. Estoy más taquicárdico. Mi pulso de más de 120. Y finalmente la clase 4 es cuando hay una pérdida sanguínea de más de 2 mililitros, o sea, más de 2 litros, donde mi pulso está más de 140. ¿Ya? Hay que tenerlo muy en cuenta también. Aquí hay tipos de shock, cuáles son sus signos asociados, ¿no? Mira, un shock hipovolémico, la temperatura va a estar frío, el paciente, su piel va a estar pegajosa, la presión arterial va a estar disminuida, su estado mental va a estar alterado, llenado capilar va a estar lento. Mientras que en un shock neurogénico, la piel del paciente va a estar tibia, el color va a ser rosado, obviamente va a estar con una hipotensión, su presión arterial va a estar disminuida, sí, pero este paciente va a estar lúcido y el llenado capilar va a ser normal. Mientras que un shock cardiogénico, el paciente también va a estar hipotérmico, va a estar pálido, cianótico, va a tener una hipotensión, su estado mental va a estar alterado, su llenado capilar va a estar ralentizado también, va a estar lento. ¿Ya? Eso es bueno que este cuadrito que se lo aprendan. Luego tenemos el trauma abdominal. Estos traumas abdominales son lesiones orgánicas, las cuales se producen debido a que hay un agente o alguna fuerza externa, la cual va a generar una respuesta en el organismo de manera inmediata. Ojo, esta es pregunta fija. ¿Cuál es el órgano más que se lesiona de manera más frecuente en un trauma abdominal? Vaso. Primer lugar, vaso. De 40 a 55% es el órgano lesionado con mayor frecuencia. En segundo lugar, tengo el hígado, de 35 a 45%, y luego tengo el intestino delgado y el colon. Pero nunca se olviden, primer lugar, vaso, segundo lugar, hígado. Ya, esa pregunta también fija. Entonces, acá les he puesto una imagen de cómo nosotros vamos a dividir, cómo se divide, mejor dicho, el abdomen, ¿no? Lo dividimos en 9 cuadrantes. Vamos a hacer 2 líneas verticales a la mitad de la clavícula hasta el abdomen y 2 líneas horizontales, miren mi puntero, 2 líneas horizontales superiores, las cuales van a tomar su límite en el borde costal e inferior, aquí, y luego uniendo las crestas ilíacas bilaterales, ¿no? En el lado superior derecho tengo el hipocondrio derecho. Abajito, flanco derecho. Un poquito más abajo, fosa ilíaca derecha. Luego me voy al medio. Aquí, epigastrio. Abajo, mesogastrio. Más abajito, hipogastrio. Mi cuadrante superior izquierdo, hipocondrio izquierdo. Abajo, flanco izquierdo. Más abajito, fosa ilíaca izquierda. Entonces, ustedes miran, ¿cómo me la aprendo? Ya, miren los lados laterales. Tienen el mismo nombre, ¿no? Hipocondrio, flanco, fosa ilíaca. ¿Qué cosa cambia? Derecho, izquierdo. Acuérdate, hipocondrio, flanco, fosa ilíaca. Para todos, hombre y mujer. Misma distribución, mismo nombre. ¿Dónde sí tienen que aprenderse uno por uno? Epi, arriba, epigastrio. Al medio, mesogastrio. Y abajo, hipogastrio. ¿Ya, chicos? Entonces, normalmente, ya sea en emergencias o en consultorio, va a llegar mi pacientito y mi pacientito me va a decir, doctor, doctora, me está doliendo la barriga. Y usted dice, señor o señora, señáleme con un dedo donde le duele. Te puede señalar el dolor, por ejemplo, en el hipocondrio derecho, en el mesogastrio, en el hipogastrio. Entonces tú dices que ya, esto es un dolor por ejemplo, un dolor en el hipocondrio derecho. ¿Ya? En el hipocondrio derecho, ¿qué cosa puede ser ahí? Pueden ser cálculos biliares, puede ser una úlcera estomacal, puede ser una pancreatitis, que esos diagnósticos los voy a corroborar con la clínica que el paciente tenga, con los resultados de laboratorio que obtenga y por los resultados de imágenes, ¿ya? Pero yo más o menos, basta que el paciente me diga, me esté diciendo a este lugar, yo ya puedo ir presumiendo, pensando qué cosa podría ser
Porque obviamente si el paciente me viene con un dolor en el epicondrio derecho, no voy a decir, puede ser una hernia inguinal. No, pues, porque ahí no está, nunca va a salir una hernia ahí. Por eso es bueno que ustedes más o menos esto vayan aprendiéndolo. Abajo, en el flanco derecho pueden ser cálculos renales, puede ser una infección urinaria, estreñimiento, hernia lumbar. Clásico, pregunta clásica, en fosa ilíaca derecha, dolor en fosa ilíaca derecha y a los que le han operado el apéndice van a saber, ¿no? Apendicitis, basta que te duele la fosa ilíaca derecha, probable apendicitis. Puede ser también por estreñimiento, puede ser también un dolor pélvico, puede ser un dolor en la ingle o incluso una hernia inguinal, ¿no? Entonces, si también el paciente dice, doctor, me duele acá el mesogastrio al medio, también puede ser una apendicitis temprana, porque un datito para que ustedes nunca se olviden. La apendicitis es un proceso el cual toma varias horas. El dolor empieza en mesogastrio, siempre empieza en mesogastrio y luego migra, el dolor migra, o sea, se va hacia la fosa ilíaca derecha, siempre. No se va no se va al flanco derecho, no se va al hipocondrio derecho, no se va al flanco izquierdo, no. De mesogastrio se va a mi fosa ilíaca derecha, siempre. ¿Sí, chicos? Entonces esto chequéenlo, revísenlo, apréndanselo. También es importante que nosotros tengamos que investigar la historia del evento. Si viene un paciente de un accidente, preguntarle o preguntar a la persona que ha venido con este paciente, ¿no? Si este paciente lo vemos que no puede responder, si ha sido un accidente en moto, si ha sido un accidente en un vehículo, qué tipo de vehículo, era una camioneta, era auto, era un camión, más o menos a qué velocidad estaban, qué tipo de accidente ha sido, carro con carro, lo han atropellado, posición del paciente, si es que ha estado en un vehículo, el estado, cómo están los otros pasajeros, si han usado algún dispositivo de seguridad, si ha estado con cinturón, el airbag se ha activado, si este paciente ha sido expulsado del vehículo al momento del choque o del accidente, salió volando del vehículo, el tiempo de evolución, cuánto tiempo ha pasado desde el accidente hasta ahorita que yo estoy con el paciente, si es que ha sido un arma, qué arma ha sido, arma blanca, arma de fuego, si ha sido un cuchillo, de qué tamaño más o menos ha sido el cuchillo y otros mecanismos involucrados, los cuales nosotros nos va a poner en contexto para más o menos pensar cómo debemos actuar. ¿Ya? También algo frecuente, bueno, no tan frecuente, son los traumas en las embarazadas, ¿no? Que ocurre normalmente del 5 al 10% de embarazos, donde el 55% de estos traumas en embarazos ocurren por accidente vehicular, el 22% en violencia doméstica, el 22% en caídas y 1% en quemaduras, ¿no? Las consecuencias del traumatismo en el embarazo es un trabajo de parto prematuro, que tenga que entrar en trabajo de parto antes de tiempo, un parto prematuro, 25%, muerte perinatal, que muera el bebé, el feto, también 5.6%, que se desprenda la placenta, 1.5%. La etiología de la muerte fetal, ¿qué tan frecuente es que muera el feto? 82% si es un accidente vehicular. Si es una herida, un 6%. Si es una caída, un 3%. Algo que ustedes no deben olvidar es que el feto no es considerado viable, o sea, que no puede vivir si es que no tiene más de 24 semanas, ¿ya? En su teoría dice 25, así que les recomiendo de que sigan con 25, pero en los libros, si ustedes leen, van a aparecer que el feto no es viable hasta la semana 24 de gestación. Pero, como les había comentado, guíanse de su diapositiva. Patologías maternas. ¿Qué puede tener la mamá? Un traumatismo encefalocraniano, un shock hipovolémico, el vaso puede estallar, un estallido del vaso, una laceración hepática, una lesión renal, son muy comunes en los traumatismos en embarazadas.
¿Qué patología puede presentar el bebé? Abortos, una placenta previa, un desprendimiento previo de placenta, una ruptura de membrana, una contractibilidad uterina, un CID, una coagulación intravascular diseminada. Ya chicos, eso también es muy importante que ustedes se lo aprendan. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy de evaluación prehospitalaria básica, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda?